Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de Five New Fangled Knights, un FNAF game que destaca por su estética inspirada en las animaciones clásicas en blanco y negro. La descripción del juego nos presenta al protagonista, un vigilante nocturno que acaba de conseguir un nuevo empleo en un restaurante infantil, llamado Freddyverse Pizza Parlor. Acto seguido, el juego inicia con una cinemática. Una niña recupera la conciencia en un lugar desconocido, estando desorientada. Desde la oscuridad, una voz le habla, y aunque al principio parece amenazante, asegura que no tiene intención de hacerle daño. Luego, la figura detrás de la voz decide mostrarse, revelando su identidad, Jeremy, un espíritu atrapado en ese lugar. La parte superior del cráneo de Jeremy está hundida y fragmentada, cargando con la marca de cómo murió. Él lo muestra con naturalidad, pero la herida habla por sí sola. Lógicamente, el aspecto de Jeremy aterra a la niña, y él, intentando tranquilizarla, le explica en pocas palabras que está muerto. Confundida, la niña pregunta cómo es posible hablar con alguien que ya no está vivo. Jeremy intenta responderle con calma, pero finalmente se lo dice sin rodeos. Ella también está muerta. Evidentemente le cuesta creerlo, por lo que Jeremy añade que lo comprenderá cuando note un resplandor aparecer en su cuerpo. Debido a lo sofocante del armario en el que se encuentran, Jeremy sugiere salir y presentarla con los demás. Ambos abandonan la habitación, y apenas dan unos pasos, el resplandor del cuerpo de la niña confirma lo que Jeremy dijo: está muerta. En el juego, este brillo es la señal característica de los espíritus. Tras caminar un rato, Jeremy la lleva con los otros niños. Susie, una niña cuya cabeza no está en su sitio. Fritz, que tiene un gancho en lugar de una mano, un ojo tapado con un parche y un agujero en el pecho, y Gabe, a quien le falta ambos ojos. La niña se presenta como Cassie, y desconcertada, pregunta cómo terminaron todos allí, y en respuesta, le dicen que fueron asesinados en la parte trasera del restaurante. Alarmada, Cassie pregunta quién podría haber hecho algo así, y Susie no duda, diciendo que fue el guardia nocturno, el que se encuentra en la parte trasera. Fritz agrega que los llevó al cuarto de Parts and Service, los cortó en pedazos y escondió sus cuerpos. Indignada por la falta de justicia, Cassie insiste en que deben asesinarlo, y los demás coinciden con ella. Gabe propone que utilicen los trajes de mascotas donde fueron ocultos sus cuerpos, para poder desplazarse y atacar. Jeremy se introduce en el traje donde su cuerpo fue escondido, preparándose para enfrentar al guardia. Acto seguido, pasamos a la perspectiva del guardia nocturno, un joven llamado Charlie. El chico del teléfono lo llama para explicarle sus tareas. Básicamente debe sentarse, vigilar las cámaras y asegurarse de que todo esté en orden. Le comenta que los animatrónicos del local tienden a moverse durante la noche, y aunque no sabe cómo lo hacen, sí está seguro de que se sienten atraídos por cualquier sonido. Afortunadamente son lentos, y Charlie puede cerrar las puertas de la oficina cuando se aproximen, siempre y cuando no las mantenga cerradas por demasiado tiempo, o agotará la energía. Durante esa noche, solo Jeremy se desplaza dentro de su traje, aunque sin mostrar un comportamiento especialmente agresivo. Al terminar el turno, la historia continúa, y tras un minijuego que permite acortar las horas de la siguiente noche para el jugador, Cassie pregunta cómo le fue a Jeremy en su intento de atacar al guardia, y él admite que no pudo hacerlo. Explica que simplemente olvidó lo que estaba haciendo, y claro, considerando que le falta parte del cerebro, no sorprende demasiado. Cassie afirma que es tan simple como entrar y atraparlo, aunque Jeremy casi pierde un brazo por intentarlo. Por esa razón, sugiere que Gabe se una al ataque usando su traje de oso. Sin embargo, Gabe opina que quizá sería mejor que Susie participe esta vez.
Ella acepta sin dudar, aunque menciona que hará algo antes de empezar. Así comienza la noche 2. El chico del teléfono ahora enfoca sus advertencias en Chica, explicando que, donde sea que camine, no debe chocar con nada. Eso incluye cuando pase por la oficina, lo que obliga a mantener las puertas abiertas. Respecto al cupcake, comenta que si aparece en la oficina, Charlie simplemente debe darle una bofetada. El turno termina sin incidentes graves para el guardia, pero Cassie no está nada contenta con el desempeño de Susie. La niña explica que caminó por la oficina, y en su inocencia, asegura que eso terminó provocando un ataque al corazón al guardia. Ante semejante incoherencia, Cassie pide ayuda a Gabe, quien acepta, aunque se negaba al principio. Al no ver nada, se equivoca de traje, así que Fritz decide ayudarlo a salir, para que pueda ponerse el correcto, explicando que Gabe suele ponerse nervioso cuando es el centro de atención. Con eso, ya son 3 almas dispuestas a atacar esa noche. La noche 3 comienza con una instrucción del chico del teléfono. Para evitar que el oso cause problemas, Charlie debe mantener la cámara enfocada en él, ya que al animatrónico no le gusta ser observado. Fritz también se suma a la cacería esa noche, apareciendo de vez en cuando corriendo hacia la oficina. Cuando eso ocurre, Charlie debe cerrar la puerta de inmediato. El chico del teléfono añade que el dueño está considerando cerrar el local por un tiempo, creyendo que se debe a trabajos de renovación. La noche termina nuevamente a favor de Charlie, y Cassie, por tercera vez, se decepciona al escuchar que tampoco lograron acabar con el guardia. Por su parte, Fritz está totalmente frustrado con la puerta. Cuando le preguntan si ha intentado entrar por el segundo pasillo, queda perplejo. No sabía que existía otro. Y claro, con un ojo tapado, solo veía una de las 2 entradas. Con ese descubrimiento, surge un nuevo plan. Fritz se encargará de distraer al guardia tanto como pueda, mientras los demás continúan con sus intentos habituales. La idea es que alguno logre atraparlo. La siguiente noche comienza. El chico del teléfono se escucha entre interferencias. Aún así, consigue dar un último mensaje. El local cerrará por un largo tiempo, así que tomará su último cheque y se marchará. También aclara que no estará el día siguiente. Como era de esperarse, el guardia supera su cuarto turno sin sufrir daño alguno. En la reunión de las almas, todos admiten que no lograron alcanzarlo, lo que aumenta la frustración de Cassie. La niña pregunta cómo funcionan exactamente los trajes, y tras recibir la explicación de Fritz, le pide a Susie que busque trajes de repuesto en la parte trasera. Su intención es clara, quiere poseer uno y unirse personalmente al ataque. Cuando encuentran un traje, Cassie pregunta dónde estaba su cuerpo al momento de ser hallada. Le responden que estaba en bolsas de basura, y ella exige que lo coloquen dentro del nuevo traje. Jeremy advierte que su cuerpo real estaba en un estado terrible cuando lo encontró, pero aún así Gabe se ofrece a llevarlo. Cassie se tapa los ojos para no ver su cuerpo, y todos quedan impactados al ver el cuerpo real de la niña. Cassie les pide que lo intenten una vez más, y si no lo logran, ella misma se encargará. Los demás se marchan para continuar el ataque, mientras Cassie prueba su nuevo traje.
La quinta noche inicia sin el chico del teléfono, tal como había anunciado. La tensión aumenta de inmediato, junto con la dificultad del turno. Aún así, el guardia consigue llegar a las 6 a.m., aunque algo le impide abandonar el lugar. Cassie puede aparecer literalmente en cualquier parte, y deberá mantenerla bajo vigilancia constante. No debe dejar que llegue a la puerta, o drenará parte de su energía. Además, si el retrato se mueve, el guardia tendrá que esconderse. Así comienza el enfrentamiento final contra la niña que aseguró que podía encargarse de él. A las 9 a.m., Cassie se enfada con el traje que poseyó, frustrada porque el guardia ya se marchó. Lo único que queda de él es su placa de identificación. Gabe la observa y comenta que ese no era el nombre del asesino. No recuerda cuál era, pero sí sabe que Charlie no lo es. Jeremy comenta que su memoria empieza a regresar, aunque lo hace de forma errática, mencionando varios nombres incorrectos. Sin embargo, Fritz nota algo importante. Cuando el asesino mató a Jeremy, le aplastó la cabeza, y el nombre del responsable quedó grabado allí. Gracias a eso, descubren la identidad del culpable, Vinnie Smith. Cassie y los demás lamentan haber estado a punto de matar a alguien inocente, pero Jeremy les resta importancia. Lo bueno es que no lo hicieron. Cassie ve el lado bueno, y es que dice haber conseguido un juguete nuevo y elegante. Todas las almas se retiran de la oficina, mostrando los créditos cuando la mente de Jeremy vuelve a fallar. Después, se revela con el cheque de pago que la fecha es el 8 de agosto de 1927. También aparece la última cinemática, con Cassie agradeciendo que siguieran su plan, y se disculpa por haber intentado vengarse del guardia equivocado. Aunque está decidida a encontrar al verdadero asesino para darle su merecido, algo cambia en ese momento. Gabe interviene. No para contradecirla, sino para suavizar la carga que ella siente. Su mensaje no habla de venganza, sino de compañía. Lo que transmite es la idea de que, pese a todo lo que vivieron, él se siente feliz simplemente por tener a Cassie y a los demás cerca, que para él, y probablemente para los otros, esa unión tiene más valor que la búsqueda de justicia. Lo que Gabe expresa, sin decirlo explícitamente, es una especie de consuelo. La idea de que ellos ya encontraron algo que el asesino nunca pudo quitarles, un hogar entre sí mismos, que su felicidad no depende de vengarse, sino de mantenerse unidos como están. Es una manera sutil de recordarle a Cassie que no necesita cargar con todo ese peso sola, y que aunque el deseo de justicia existe, la verdadera fortaleza está en el hecho de que todavía se tienen los unos a los otros, y que para ellos, eso ya es suficiente para sentirse en paz. Al final, este fangame no solo revela una historia de asesinato sin resolver, almas atrapadas y venganza frustrada. También deja un mensaje sorprendentemente humano. Incluso en el dolor, incluso en la muerte, estos niños encontraron apoyo y un lugar al que pertenecer. Cassie sigue decidida a buscar justicia, y es quien impulsó a los demás. Pero la intervención de Gabe deja claro que no todo gira en torno a la venganza. Para ellos, la verdadera liberación no está en destruir al culpable, sino en mantenerse unidos pese a lo que les ocurrió. Y así termina su historia, no con justicia, ni con olvido, sino con la certeza de que, aún en la oscuridad más profunda, pueden sostenerse unos a otros.
Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.